a seguir por Facebook o que van a ver después la transmisión. Les doy la bienvenida a este proyecto de Genios Nocturnos. Para los que es su primera vez, les comparto que este proyecto es el que Universidad Montreal, o por el medio del cual Universidad Montreal pretende alcanzar aquellos temas que son muy en tendencia y muy en actualidad. Y pues tal cual es el tema que nos va a venir a hablar hoy la maestra Wendy y la maestra Angélica, que es como una gran lucha de titanes, el tema que van a hablar, y además pues son maestras muy queridas aquí de la institución. Les platico un poquito más de la maestra Wendy. Ella es cinéfila de corazón, con 17 años como docente. Ha tenido oportunidad de formar alumnos a nivel básico, medio y superior. También es titular de las materias en análisis de los medios de comunicación. Es técnico profesional en educación artísticas, licenciada en ciencias de la comunicación y maestra en teoría y crítica de cine. Además, pues ya tiene mucho tiempo también aquí con nosotros apoyándonos en la institución y es muy querida por todos nosotros. Por su parte, la maestra Ana Porras es egresada de la licenciatura en Lenguas y Literaturas Hispánicas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y maestra en Comunicación Estratégica. También ha colaborado en medios de comunicación como redactora, coordinadora y editora desde hace más de 10 años. Igual también ya lleva bastante tiempo trabajando con nosotros y es parte de nuestro personal de Universidad Montreal que tanto queremos. Y pues ahora le voy a ceder la palabra, les platico un poquito la dinámica. Va a tener una intervención la maestra Angélica, después va a ir la maestra Wendy y después vamos a hacer una charla con lo que ambas nos compartieron. Entonces, le pido por favor a nuestro moderador nos ayude a compartir la presentación de la maestra Angélica y le cedo la palabra a la maestra Angélica. Creo que no está habilitado su micro, maestra. Ay, ya pude. Ay, Dios santo, gracias. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a quienes andan conectando en este momento. Muchísimas gracias a Lupita y a Gwen. Gracias a Eri de Centro de Medios. Te pido por favor si le das a la siguiente, por favor. Y el tema que vamos a presentar, como bien mencionó Lupita, mitos y realidades de cultura de cancelación. La que sigue, por favor. Ahora sí, para comenzar. Cancelado. Y sí, esta, como ustedes sabrán, no, déjenla en la que estaba. Ándale, ahí merito, gracias. Esta generación de cristal se ofende por todo. Bueno, yo creo que eso es lo que hemos leído y escuchado en numerosas ocasiones, y particularmente al enterarme de un nuevo revuelo, principalmente por medio de redes sociales. Las noticias suelen ser que algún personaje famoso o incluso una marca ha sido cancelada, y una horda furibunda de internautas respaldan su destrucción. Y bueno, la cultura de la cancelación es algo nuevo. Vivimos en la era de la generación de Mazapán. Las redes sociales lo arruinan todo. Me di a la tarea de investigar algunos puntos porque, como lo indica el título de este conversatorio, existen varios mitos y realidades sobre el tema y quiero compartir con ustedes los resultados de mi investigación. Espero que se sienten en la comodidad de su lugar favorito y agárrense porque a continuación les expondré mis hallazgos. La cultura de la cancelación, fíjense, no es algo reciente. Pero en tiempos de redes sociales, donde la interconexión mundial está a la orden del día, esto hace que los acontecimientos resuenen con un eco mucho más vibrante. Es sumamente fácil tener contacto con hechos que ocurren a una distancia lejana, aunque esto no es precisamente impedimento para que hagan mella, para que hagan mella en la opinión pública del otro lado del mundo. Lo cierto es que todos cancelamos en cierto modo porque consumimos aquello que para nosotros hace sentido y forma parte de nuestra libertad como consumidores. Lo que, como dijo el tío Ben de Spider-Man, un gran poder conlleva una gran responsabilidad, y es real. Por el simple hecho de ver sus videos, de mirar sus películas, leer sus libros, tenemos nosotros el gran poder de darle foco a alguien, pero también de quitárselo. La que sigue, por favor. Ahora sí, ¿qué es esto de la cancelación? Cancelar significa dejar de seguir, consumir o ver a alguien
y su trabajo precisamente por haber dicho o hecho algo ofensivo para un grupo o la sociedad en general. Es castigar por medio de una oleada masiva de desprecio y repudio. En tiempos modernos se hace por medio del Internet. Y esto puede ocurrir por algún hecho actual o del pasado. Mucho se dice, como mencioné al inicio, que vivimos en la era de los ofendidos. Y aquí introduzco un gran ja, 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 con mayúsculas. La que sigue, por favor. La razón. Todos nos ofendemos. Y es un mecanismo emocional exclusivo de los seres humanos. En otras palabras, el ser humano se ofende y es humano ofenderse. Nuestros valores, nuestras creencias vienen determinados en el entorno en el que vivimos, nuestras experiencias, nuestra personalidad, nuestro temperamento. Y es por eso por lo que no a todas las personas les ofenden las mismas cosas. Cuando alguien hace o dice algo que choca con nuestras expectativas, el cuerpo comienza a secretar cortisol, se acelera el ritmo cardíaco, se dilatan los vasos sanguíneos, la digestión se ralentiza. Ahí viene, esto significa que el cuerpo está listo para el ataque. Y es un mecanismo de defensa, es una protección ante las amenazas. Sin embargo, los seres humanos también hemos evolucionado y tenemos la capacidad de discernir si reaccionar o no ante el ataque, si esto nos va a ser útil o no. Decidir si pelear o dejar pasar la batalla cuando no vale la pena el derramamiento de sangre, es decir, el desgaste, aunque sea por medio de tuitazos. Se dice que la cultura de la cancelación es algo reciente y es verdad que las redes sociales han maximizado este fenómeno precisamente por su gran alcance. Sin embargo, en todas las épocas ha existido el baneo o censura hacia lo que no era aceptado o bien visto. La que sigue, por favor. Gracias. En esa mera, gracias. Solamente basta recordar que muchos siglos atrás, las persecuciones por discrepancias políticas, religiosas e ideológicas eran parte de lo cotidiano, y esto podía incluso costarles la vida a las personas que transgredieran lo establecido. Acuérdense de Galileo, sus últimas palabras, dicen, y sin embargo se mueve y chas, lo mataron. Traído el siglo XX, la que sigue, por favor. Ahí está, gracias. En los Estados Unidos, durante la época de la lamentablemente célebre década de 1947 a 1957, en plena Guerra Fría se llevó a cabo una persecución sin precedentes de todo aquel que no demostrara lealtad absoluta al gobierno norteamericano. Y esto en el mundo del cine tuvo un tremendo impacto. O sea, si había sospecha de que alguien no simpatizara o tuviera algún nexo con el Partido Comunista, automáticamente era anotado en una lista negra. Esta lista negra no les iba a permitir volver a trabajar en Hollywood. Escritores, actores, productores, directores, guionistas y demás artistas fueron silenciados. Un buen número de estas acusaciones ni siquiera tenían evidencia, no tenían ni siquiera fundamento, pero igualmente la lista de todas las personas que estaban aquí fue distribuida y ellos tuvieron que abandonar todos estos estudios hollywoodenses. La que sigue, por favor. Está tremendo, ¿verdad? El famoso código Hays. Ay, ay, ay. Un reglamento que escribió un señor llamado William H. Hays. Él fue miembro del Partido Republicano y fue el primer presidente de la Asociación de Productores y Distribuidores del Cine en América. Este documento se convirtió en el reglamento oficial del cine en Estados Unidos de 1934 a 1968. Y este código le ponía límites al cine e indicó lo que era permitido y lo que no era permitido. ¿Qué era lo que prohibían? Prohibían escenas de violencia, uso de armas de fuego, lenguaje procaz, abuso de alcohol, burlarse de la religión, blasfemar, escenas eróticas, mostrar el ombligo, mostrar las axilas, sí, las axilas, decoraciones recargadas, la homosexualidad, a menos que fuera para burlarse de los gays, relaciones interraciales, por ejemplo, una mujer blanca no podía entablar una relación romántica con un hombre asiático o de color, y un larguísimo etcétera. Cada país lo adaptaba según lo creía conveniente, pero nadie se libraba. Cancelación,
y más cancelación. Y con la explicación anterior, ahora sí que se derriba el mito de que la cultura de la cancelación es un fenómeno reciente. Además, hay que tomar en consideración algo. Lo que se considera ofensivo en la actualidad ha cambiado. La que sigue, por favor. Ahí está, gracias. Las redes sociales han revolucionado la forma en la que nos comunicamos. Expone a los usuarios información que refuerza sus intereses y sus valores y también sus prejuicios. Crea una especie de efecto enjambre que refuerza el sentido de pertenencia a aquello que se considera importante. Las fake news o noticias falsas son otro ingrediente tremendo que ayudan a reforzar o destruir creencias. Solamente basta recordar la cantidad de información que sale a la luz a favor o en contra de tal o cual causa o persona. Ahí estoy. Un buen ejemplo de ello son precisamente los tiempos electorales, y vaya tiempos electorales que atravesamos aquí en México. Desgraciadamente esta información, pese a ser falsa, se viraliza con una velocidad impresionante y esto genera un estado de crispación constante y como olla de presión descompuesta, todo termina explotando. La que sigue, por favor. Vamos a dar un traguito. En esa, gracias. En tiempos de redes sociales, la cultura de la cancelación comenzó a popularizarse vía Twitter. Y esta red social es considerada por muchas personas la red social más tóxica. ¿Por qué? Porque a diferencia de Facebook e Instagram, que tienen ciertas regulaciones, en Twitter existe esta relativa libertad de lanzar y compartir ataques y agresiones. Y si bien la guerra comenzó a base de tuitazos, fue en YouTube donde se popularizó la canceladera. La que sigue, por favor. Ahí les va. Se van a preguntar ustedes, ¿por qué YouTube? Pues, ¿qué hace YouTube? Pues muy sencillo, son videos, número 1. Número 2, los canales de crítica y opinión. Un ejemplo de ello es aquel video tipo fulanito reacciona al video de la cantante Juanita Banana. Y bueno, estos canales se basan en generar contenido con base en el trabajo de alguien más. Estos canales se volvieron súper populares por la necesidad de los usuarios de validar una opinión. Son sesgos de confirmación. Estos canales tienen una voz muy fuerte porque sus opiniones tienen un valor de verdad. Por medio de afirmaciones van a construir o van a reflejar un mundo y se sostienen en la mirada binaria. ¿Es blanco o es negro? ¿Es bonito o es feo? ¿Es bueno o es malo? ¿Es inocente o es culpable? Digamos que en muchos casos basta con que un personaje con la suficiente credibilidad y diría yo los suficientes números lance la piedra y sus seguidores son quienes crean estas ondas expansivas. La cancelación puede iniciar, fíjense que con una buena intención, pero puede terminar convirtiéndose en algo dañino cuando todo se sale de control, generando problemas donde no hay tales. Y esto hace que la causa inicial se trivialice, pierda peso y legitimidad y le quita fuerza y poder. La que sigue, por favor. En este diagramita ustedes pueden ver cómo inicia la cancelación, de arriba hacia abajo, arranca con una acusación. Sin embargo, rápidamente ocurre todo un proceso de abstracción que se convierte en un título fácilmente tergiversable. Le cambian luego ahí el significado de las palabras. Luego llega el elementalismo que descompone los problemas en elementos simples. Después viene el efecto arrastre, es decir, el movimiento se vuelve masivo. Si todos lo creen, la masa lo cree. Y a continuación la mirada binaria. ¿Es blanco o es negro? No hay matices ni cabida a explicaciones. Y esto es peligrosísimo porque las cosas simplemente pueden ser. Y este binarismo viene de la mano de la pseudomoralidad. Cuando la gente dice, yo no haría eso, ¿por qué esta persona lo hace? Y finalmente viene la imposibilidad de perdonar. Se le despoja al acusado de cualquier derecho de réplica. El contexto en estos casos se pasa por alto. Y vamos con un ejemplo donde todo se salió de contexto. La que sigue, por favor. Muchas gracias. Los niveles de racismo y abuso por parte de la policía en Estados Unidos contra las minorías raciales son abrumadores
y han cobrado muchísimas vidas. El movimiento Black Lives Matter, ahí siempre me equivoco con la lives, la vida de las personas negras importa, nace en Estados Unidos en el año más o menos 2013. Bueno, ya tenía rato desde la lucha de los derechos civiles, pero en 2013, en siglo XXI, toma mayor fuerza cuando una persona, un hombre blanco encargado de la vigilancia del barrio, le dispara a Trayvon Martin, un chico de 17 años, sí. Él venía de la tienda de comprar unos Skittles y una bebida energética. Esta persona alegó defensa propia, sin embargo, Martin estaba desarmado y además le disparó de espaldas. Pues el hombre fue absuelto. La que sigue, por favor. Ahora, el caso de George Floyd avivó el movimiento el año pasado. Murió a causa de, adivinen, brutalidad policial. Ambas víctimas eran hombres negros y justamente este último caso rebasó fronteras, porque es cierto, el racismo y el abuso no deben ser tolerados. Sin embargo, en este afán furibundo de eliminar cualquier expresión, cuando el contexto no es analizado, puede salirse de control y las consecuencias son tremendas. La que sigue, por favor. Tenemos aquí el caso de Manuel Cafferty. Este señor inmigrante llegó a Estados Unidos y todo a trabajar. Él fue víctima de una cancelación por una fotografía fuera de contexto. Esta que ven ustedes en la que está asomando la manita, y enseguida les cuento de qué se trata esa seña. Él se dirigía a su casa después de su jornada laboral. Iba en su camioneta, en la camioneta de la compañía, y se detuvo en un alto, y en una entrevista le explicó que tiene la costumbre de unir los dedos medio y pulgar así. Y lo hizo con la mano izquierda, precisamente esa que ven ustedes fuera del vehículo. Pues resulta que esta es una seña precisamente de los grupos radicales extremistas, de los supremacistas blancos, vaya, para que me entiendan. Entonces, imagínense en el momento en el que ocurrió, después de la muerte de George Floyd, bueno. Entonces, una persona que iba en un vehículo a un lado de él empezó a gritar, ¿vas a seguir haciendo eso? Y sacó su celular para tomarle una fotografía. Pero pues Cafferty no entendía nada de lo que estaba pasando. Entonces, la noticia menciona que llega a su casa y un par de horas después le llama a su jefe y le dice que fue denunciado como racista en redes sociales, por lo tanto queda suspendido sin goce de sueldo. Luego de una hora, unos compañeros de trabajo llegaron para quitarle la camioneta y la computadora del trabajo, y 5 días más tarde perdió su empleo. El hombre que tomó la fotografía se disculpó, pero ya era demasiado tarde. Emmanuel Cafferty fue cancelado. Y existen casos en los que incluso a las celebridades, y esto pasa muy seguido, se les cuelgan atributos o cualidades que para el público son deseables. La que sigue, por favor. Por ejemplo, el caso de Meg Ryan. La actriz estelarizó más o menos 15 películas en el transcurso de 10 años, lo cual es muchísimo. La mujer estaba ocupadísima. Y la mayoría eran comedias románticas, pero las características de sus papeles eran las mismas. Era una mujer buena, romántica, inocente y fiel. ¿Y qué creen? La que sigue, por favor. Su carrera se fue por la borda después de la película en la que tuvo un amorío con su coestrella Russell Crowe, estando casada con el también actor Dennis Quaid. Meg Ryan engañó a su esposo. Meg Ryan es infiel. Resultado, Meg Ryan fue cancelada por la ofensa moral porque cometió lo que muchos consideran un acto impuro, y lo pongo así entre super comillas. Y por cierto, Russell Crowe también estaba casado, sí, con la mujer que ven ahí en esa imagen, y no recibió el mismo escarnio. ¿Quién sabía si tanto Meg como Dennis decidieron que podían estar con otras personas? ¿Alguien estaba al tanto de sus acuerdos? Y por último, ¿qué derecho tenía el público de intervenir en su vida marital? Pues dio igual, porque la actriz no ha tenido una sola película exitosa desde entonces. Canceladísima. La que sigue, por favor. Y miren, hay películas o personajes del pasado, como por ejemplo en este caso la película Lo que el viento se llevó, o El zorrillo de los Looney Tunes, Pepe Le Pew, que también les tocó y también fueron atrapados por las redes de la cancelación.
Y en el caso de la primera, por el tratamiento del tema de la esclavitud y las representaciones de los esclavos que estaban muy conformes con su posición, cuando en realidad había toda una lucha en torno a ello. Y en el caso de Pepe Le Pew, por la representación del estereotipo de los franceses y el constante acoso a la gatita Penélope, quien lo rechazaba mientras él insistía. Y no solo se trata de analizar con criterios actuales los elementos surgidos en el pasado, sino también entender por qué surgieron, porque nos permite ver también cómo hemos evolucionado como sociedad. Si se borraran, no va a significar que no existieron nunca, y por lo tanto su problemática tampoco. Hay que analizar por qué nos hace ruido. El mundo cambia. La que sigue, por favor. Hay quienes cancelan porque a alguien les cae mal o porque no simpatizan con su causa. Y esto en redes sociales es muy palpable. Hablar mal de algo o alguien vende mucho más que hablar bien y genera muchas más reacciones e interacción. Sin embargo, cuando la horda enardecida ataca e insulta, se escuda con el "es mi opinión", pues reírse, burlarse y humillar a alguien más es bullying, es acoso. Y es su opinión, pero no por ello es menos dañina. Y vean aquí los ataques aquí que pueden ustedes leer, que ni siquiera voy a repetir. Pero hay quienes defienden que todos los argumentos son válidos, pero eluden la prueba de oro de la argumentación. Los argumentos deben poder defenderse de la crítica y no son defendibles solamente por haber sido expresados. La cancelación es objetiva, sí, y no se puede poner todo en el mismo saco. El racismo, el machismo, la homofobia, la misoginia, el abuso de poder, por mencionar algunas, son cosas que no se deben dejar pasar. Digamos, la que sigue, por favor. Una cancelación sana, por así decirlo, pues es no consumir a quienes no nos gustan, no tirarles odio porque creer que se lo merecen. Digo, al final estos personajes son humanos de carne y hueso. Incluso quien cometió el error, al ser fustigado, difícilmente va a llegar a esa reflexión que le eduque sobre por qué sus palabras o acciones generaron tanto escozor. No hay justicia restaurativa. Además, es preciso reflexionar sobre aquello que no nos gusta y por qué. Ahora sí que no podemos renegar del pasado o de los hechos, ni esconderlos debajo de la alfombra de la cancelación, sino mirarlos con ojo crítico. La que sigue, por favor. Ahí está, gracias. Y para finalizar, como dijo el célebre filósofo Baruch Spinoza, he cuidado atentamente no burlarme de las acciones humanas, no deplorarlas ni detestarlas, sino entenderlas. Gracias. Ok, perfecto. Muchísimas gracias, Anita. Vamos a ahorita pausar un poquito las preguntas y respuestas. En Facebook también están bastante activos. Muchas gracias. Antes de pasar a esta parte de las preguntas y respuestas, vamos a darle paso a la maestra Wendy. Si el moderador nos ayuda a cambiar la presentación ahora de la maestra Wendy, por favor, y le cedemos la palabra a la maestra Wendy. Bueno, pues muchas gracias, Lupita, y gracias, maestra Angélica, por esa plática tan interesante, estos ejemplos tan padres que hemos visto y con ese entusiasmo con el que usted siempre habla, seguramente a los alumnos los dejaste apantallados, como siempre. Bueno, vamos a continuar. Irónicamente, sin ponernos de acuerdo, lo que voy a exponer es como una especie de seguimiento de lo que la maestra dijo, aunque también voy a retomar algunas situaciones. Entonces, ¿me ayudan con la siguiente diapositiva, por favor? Yo llamé a la exposición a la cual ustedes van a estar conmigo en un momento, es que ante la cultura cancelación, voy a ofrecerles una humilde reflexión. Sí, vamos a continuar, por favor, con la siguiente. Hay mucho texto, voy a hablar mucho, pero voy a tratar de hacerlo entretenido, ¿sale? Bueno, lo cierto es que durante mucho tiempo, y si hablamos de medios de comunicación, los medios de comunicación masiva tradicionales tenían muy pocas probabilidades de que las opiniones de la audiencia fueran escuchadas por ellos. Durante mucho tiempo,
las grandes audiencias o los grandes públicos solamente solamente emitían la información, pero poco tomaban en cuenta lo que pensaban las grandes audiencias. Y a veces no era porque no podían, sino porque sencillamente no había forma de canalizar tanto. Había muchas emisiones, tanto de programas para niños, programas de radio, etcétera, etcétera, en la cual llamaban, daban sus opiniones o enviaban cartas. Pero era tanto que a veces incluso contrataban a personas para que contestaran esas cartas, para que la gente no se quedara sin su contestación, pero a veces ni siquiera tenían control sobre eso. Entonces era muy complicado, ¿no? Ahora vamos, a pesar de que todos los mexicanos, me voy a centrar más en México, pero todos los mexicanos tenemos la libertad de expresión y que la Constitución mexicana desde hace mucho tiempo protege la libertad de expresión, hubo poco tiempo o un momento en la historia en lo que realmente eso pudo haber sido una realidad. Es decir, todos los mexicanos tenemos algo que decir, todos, pero ¿cuántos hemos tenido la oportunidad de ser escuchados? ¿Cuántos hemos tenido acceso a un medio de comunicación para poder expresar nuestros gustos, nuestras ideas, nuestras posturas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, durante mucho tiempo eso sucedía. En los medios de comunicación, lo único que sucedía o la única forma en cómo los mexicanos o los consumidores podíamos expresarnos era a través del rating. Entonces, el rating era el que medía y decía, al público le gusta esto, vamos a darle esto. Responden ante esto, vamos a darle esto. Y también sabemos que en México, pues, eran pocos o limitados la cantidad de medios de comunicación que existían. Y todavía era más limitada, pues, el acceso que teníamos a los medios de comunicación. ¿Me pueden ayudar con la que sigue, por favor? Bien. Sin embargo, y como todos lo saben, el panorama ha cambiado. Ha cambiado muchísimo gracias a la llegada de las redes sociales, del abaratamiento de las tecnologías. En los últimos años, esto ha provocado que gran parte de las audiencias dejen de ser solamente consumidores para convertirnos en prosumidores. Eso significa que consumimos, pero también somos capaces de producir y también somos capaces de consumir otros productos u otros mensajes que no son exclusivos de los medios de comunicación tradicionales, ¿no? Hoy los likes, los comentarios, las comparticiones, las suscripciones o las cancelaciones hacia las empresas, los personajes públicos, las ideas, las posturas, hoy se pueden convertir en tendencia y pueden crear ídolos instantáneos, millonarios, así como importantes pérdidas económicas y acabar con las carreras en el ámbito público. La maestra Angélica Porras hace unos momentos nos dio varios ejemplos, pero bueno, hablando de redes sociales, les puedo hablar de Kambi Lame. Es un joven senegalés de 21 años que se hizo popular y mundialmente conocido durante la pandemia. ¿Qué pasó con este cuate? Pues durante la pandemia estaba aburridísimo y dice, vamos a empezar a hacer algunos videos. Y lo más interesante de este influencer, actual podríamos decirlo influencer, es que el idioma no ha sido una limitante para que todo el mundo entienda, literalmente, todo el mundo entienda sus videos. De ser un total desconocido, de ser un joven aburrido en su casa a convertirse en modelo de empresas internacionalmente conocidas. Así de grande es el cambio que estamos sufriendo por las redes sociales. Todos tenemos la posibilidad de convertirnos en ídolos o de ser cancelados. ¿Me ayudan con la siguiente, por favor? Hay que también tomar en cuenta esto. Aunque todos los usuarios de Internet tenemos la posibilidad de convertirnos en estrellas instantáneas, ¿sí? Lo cierto es que la mayoría de los usuarios nos dedicamos solamente
a consumir lo que estamos viendo en las redes sociales, sobre todo, ¿no? Y bueno, así la mayoría de los usuarios de redes sociales no dudan en ejercer su derecho a la libertad de expresión gracias a que tienen su propia página, ya sea de YouTube, en Instagram o en alguna otra red social, ¿sí? Y no dudamos en expresar lo que sentimos o lo que queremos porque es una necesidad humana. Además de que la necesidad de reconocimiento es una necesidad humana que también resuelven muchas veces las redes sociales, y también tenemos que decir que puede ser una necesidad resuelta a veces en apariencia o virtualmente, ¿sí? Irónico, pero cierto. Entonces tenemos que, cuando nosotros queremos expresar nuestra opinión, pues muchas veces pues nos apegamos a la Constitución, ¿no? Y defendemos lo que nosotros queremos decir. De acuerdo a la Unidad de Promoción de Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación en México, describe la libertad de expresión de la siguiente manera. Cito: la libertad de expresión es el derecho que tengo de pensar y compartir con las otras personas mis ideas, reflexiones y opiniones, es decir, el derecho de razonar y dar a conocer lo que pienso y lo que conozco. Este derecho incluye también la libertad de buscar, recibir, difundir ideas, opiniones e informaciones por cualquier medio con personas de cualquier otro país. Nadie tiene el derecho de prohibir y limitar mi libertad de expresión. Esto de acuerdo al artículo 6º y 7º y 19º de la Declaración de los Derechos Humanos también. Entonces, en este afán de que todos tenemos actualmente la libertad de expresarnos a través de nuestros propios medios, nuestro propio canal dentro de las redes sociales, nos damos vuelo, ¿sí? Nos damos vuelo. Vamos a la que sigue, por favor. Este derecho también incluye la libertad de buscar, recibir y difundir ideas y opiniones, informaciones por cualquier medio, con cualquier persona en cualquier país. Entonces, obviamente las redes sociales entran perfectamente en este asunto de la libertad de expresión, ¿sí? Es decir, tenemos la libertad para elegir los textos que deseamos consumir, ¿sí? ¿Qué medio deseo seguir? ¿Qué opiniones deseo escuchar? ¿Y qué opiniones yo deseo ignorar? ¿Sí? Está en nuestro derecho y está validado por la Constitución, ¿sí? Pero esto no es nuevo. ¿Me ayudan con la siguiente diapositiva? La forma en cómo nosotros pensamos, nuestras ideas políticas, nuestras ideas de música y demás, han sido manifestadas a lo largo de la historia por diferentes medios, no necesariamente a través de las redes sociales. Lo que pasa es que ha potencializado el hecho de que nosotros nos podemos expresar en el momento que queremos, a la hora que queremos, utilizando cualquiera de las plataformas que se encuentran en Internet. Y prácticamente, como no existe una regulación que sea súper específica para todo el mundo, rastrear este tipo de información a veces es complicado para aquellos que quieren seguir alguna manifestación que puedan considerar dañina, ¿sí? Pero lo cierto es que las vías de manifestación, ya sea de acuerdo o de desacuerdo con alguna opinión, pues ya existían desde antes. Y pueden ser opiniones de moda, o pueden ser personales, o pueden ser mediáticas, o sencillamente los jóvenes, que son los que casi siempre reclaman ante las injusticias, no les gusta quedarse callados, porque además son los que están defendiendo su futuro, salían a las calles a decir lo que pensaban, ¿sí? Entonces, sí había formas de manifestar inconformidad o adherencia antes. Claro, con la que sigue, por favor. Bien. Ahora, la libertad de expresión en las redes sociales.
Hace algunos años se pensaba que la libertad de expresión en las redes sociales había vencido por completo el cerco informativo que existía entre las grandes audiencias y los medios de comunicación tradicionales. Creíamos muchos que era la panacea y muchos, ante la posibilidad de ser reguladas, sacaron las uñas y dijeron, no, este paraíso de libertad de expresión no puede ser tocado por la ley. Hasta que aparecieron situaciones poco agradables que debido a la publicación de todo tipo de información sin ser conscientes de las consecuencias, nos está llevando un momento de reflexión y entender qué tan buena es la libertad de expresión sin ningún tipo de restricción en las redes sociales. Porque apareció el ciberacoso, el robo de datos, las extorsiones, las faltas de identidades, las granjas de bots, la desinformación, los bloqueos, etcétera, etcétera. Y entonces nos estamos dando cuenta que este paraíso que creíamos que existía no es tanto un paraíso como creíamos. ¿Me ayudan con la siguiente, por favor? ¿Sí? Ahora, por otro lado, y esta parte es interesante, ¿sí? Miles de usuarios del Internet, ante la facilidad de generar y compartir contenidos de todo tipo, sin ningún tipo de restricción, se convirtieron muchos de ellos en influencers. ¿Quiénes son los influencers? Personas con presencia importante dentro de las redes sociales que tienen cierta credibilidad en los contenidos que producen. Algunos de estos influencers son seguidos por millones de personas y a estos, ese tipo de audiencia les genera ganancias, pueden monetizar. Y solamente les pongo el caso de estos tres influencers mexicanos, ellos de manera general y solamente para darles el dato. Juan Pazurita tiene 25 millones de seguidores en Instagram, que es el chico que vemos a la derecha. Luisito Comunica tiene 36.1 millones en YouTube. Y tenemos que Yuya, que también es una de las influencers más famosas mexicanas, tiene 24.6 millones de seguidores en YouTube. Y todo lo monetiza. ¿Sí? A ver si no me equivoco en el dato. Me he dado cuenta que ganan a veces pueden ganar hasta arriba de 100,000 pesos mensuales solamente con producir sus videos. Y creo yo que me estoy quedando corta en la cantidad. Bueno, entonces, ¿me ayudan con la que sigue? Para mantener las audiencias es complicado. Ser un youtuber y ser un influencer requiere una constante producción de videos y estar manteniendo la atención de los jóvenes que están ávidos de ser estimulados con nuevo tipo de contenido que no van a encontrar en la televisión, no van a encontrar en el cine, ¿sí? Y la mayoría de los influencers, la mayoría de ellos son jóvenes con tal de mantener tanto sus audiencias como sus ganancias. Buscan que la generación de contenido sea ingeniosa y muchas veces con tono de irreverencia, sin pensar que la irreverencia y su influencia no les da inmunidad. Sí, y como bien lo planteaba la maestra Angélica hace algunos minutos, que tú digas tu opinión, tienes todo el derecho, pero así como tienes derecho a opinar, tienes la responsabilidad de responder por eso que tú estás diciendo. Y no porque sea tu opinión, significa que no sea bullying, que no sea acoso o que no sea una ofensa. Si empezamos a acusar porque tú estás opinando y al fin y al cabo tienes derecho de opinar, nadie te quita tu derecho de opinión. Pero si tú estás levantando un falso, ¿qué crees? Puede haber una persona que está allá afuera ofendiéndose y que si te lo puede comprobar, te puede levantar cargos legales. Entonces, muchos de estos piensan que son inmunes, ¿sí? Porque no, de alguna manera, no ha habido alguien que realmente levante la mano y diga, lo que estás haciendo está mal, no estoy de acuerdo con tu opinión y demás, y que vaya más allá de solamente hablar, ¿sí? Sino que ya haya consecuencias legales.
ahorita vamos a mencionar un poco el caso de Just Stop, que viene mucho al caso, ¿no? Pero bueno, sobrepasar los límites de la libertad de expresión hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Porque esto lo puede hacer sujeto de demandas, de sanciones económicas o algún otro cargo estipulado por la ley, algún otro castigo estipulado por la ley. Sin embargo, me pueden ayudar con la que sigue. Es irónico porque aparentemente le tienen más miedo a la cultura de la cancelación que a la misma ley. ¡Ah, caray! ¿De qué estábamos hablando entonces? No estábamos hablando de la libertad de expresión. No estábamos hablando de este paraíso sin ley en el cual todo el mundo podía hacer lo que decía, que quería, pero ahora resulta que le tienen más miedo a la cultura de la cancelación. ¿Por qué? En definición de Álvaro Gordoa dice que la cancelación es el retiro del apoyo, es cancelar, dejar de consumir o boicotear a alguien que dijo o hizo algo que puede ser cuestionable para un sector de la sociedad o para la sociedad, no solo por el error del presente, sino incluso por errores del pasado. ¡Qué fuerte! ¿Qué onda con la cancelación? ¿Sí? Ejemplos de cancelación en la actualidad podemos ver muchos. La maestra nos hizo el favor de hablarnos sobre la cancelación, no solo por internet y de las redes sociales, sino por cancelar y juzgar a las personas que decían lo que pensaban y que había gente que no estaba de acuerdo con esa opinión. Y no solamente cancelaban, es que lo grave no está en cancelar la opinión, cancelan a la persona. Vamos al que sigue, por favor. ¿Sí? Este es solamente un ejemplo, el ejemplo de James Charles, que fue cancelado, y vamos a poner entre comillas cancelado porque realmente no ha sido cancelado del todo, pero perdió más de 3 millones de seguidores en pocos días ante las acusaciones del acoso de traicionar a su mentora, de traicionar. Nosotros ni siquiera supimos cómo estuvo el rollo. Aunque han hecho varios videos disculpándose y explicando y diciendo qué onda, 3 millones en pocos días es mucho. Es un bajo rating, ¿no? Es una pérdida de rating sumamente importante, hablando en términos de medios de comunicación, ¿sí? El pasado 20 de abril, la plataforma de YouTube decidió desmonetizar su canal. Imagínate, en cuestión económica, cuánto representa, ¿sí? Y una empresa con la cual él trabajaba decidió dejar de trabajar con él, ¿sí? Dijo, ya no. A pesar de las controversias, actualmente este influencer tiene 27.2 millones de seguidores en Instagram, 7.8 de millones de seguidores en Twitter, 36.2 millones en TikTok y 25.2 millones de suscriptores en YouTube. ¿En serio? Esa es la audiencia que ya quisieran tener muchas televisoras estatales o incluso nacionales. ¿Me pueden ayudar con la que sigue, por favor? ¿Sí? Ay, entonces, en la actualidad, a través de los likes y las suscripciones sociales a las redes sociales se han convertido en las plazas de linchamiento público del siglo XXI. ¿Sí? Antes la gente se linchaba en las plazas, iban y le gritaban. ¿Recuerdan ustedes el capítulo de Jesús donde gritaban crucifícalo, ¿sí? Decidieron cancelarlo, ¿sí? Pero ahora las plazas públicas, donde la gente decide que esas personas no existen, que es mejor silenciarlas, que no hay por qué escucharlas, son las redes sociales. Sin embargo, este fenómeno no solo afecta a los llamados influencers. Esto ha traspasado las redes sociales y las figuras públicas, los ciudadanos comunes, los personajes de caricatura, que cualquiera de estos que se consideren incómodos o políticamente incorrectos para algún sector de la sociedad, decide
esta parte de la sociedad que deben de ser cancelados. ¿Por qué? Pues porque son políticamente incorrectos o porque yo no estoy de acuerdo con ellos, ¿sí? Por ejemplo, esto ha sido tan grande que incluso la red social Twitter anunció que iba a bloquear la cuenta, no de cualquier persona, sino de el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ante sus mensajes para incitar a la insurrección. Estamos hablando ya no de un grupito, ya no de un influencer, estamos hablando del hombre más poderoso del mundo, ¿sí? Con un cargo público al cual se le fue cancelada su cuenta de Twitter. ¿Sí? Iba de salida. No crean que se envalentonaron en cerrar su cuenta nada más, porque sí, el presidente iba de salida y todo mundo lo sabe. Ha venido a menos el poder del ahora expresidente Donald Trump, y es cierto que que hizo un llamado para luchar por lo que él creía justo, independientemente de lo que cada uno de nosotros creamos. Si fue justo o no fue justo, ¿debieron haberlo cancelado? Él manifestó su opinión. Aquí la situación es que él tenía mucho poder de convocatoria, y no se hizo responsable de las posibles consecuencias, o no posibles consecuencias, sino de las consecuencias de su llamada insurrección. Y todos lo pudimos ver a través de los medios de comunicación. ¿Me ayudan con la siguiente, por favor? ¿Sí? Entonces, la cultura de la cancelación ha trascendido tanto en los últimos años que ya no solo se trata de comentarios negativos en redes sociales, ya no solo se trata de la cancelación de la cuenta, ya no se trata de dejo de comprarte, sino que muchas personas que han sido evidenciadas a través de las redes sociales ahora son acosadas en la red, son acosadas en la calle, e incluso algunos de ellos han perdido sus trabajos. Han sido agredidas en las calles. Por ejemplo, el abogado neoyorquino Aaron, lo podemos leer, la verdad es que no lo puedo pronunciar, lo voy a intentar, Schlossberg, ¿sí? Que tras insultar a algunos empleados latinos, ¿sí? Por hablar español en el 2018, ¿qué fue lo que le sucedió? Lo corrieron de su casa. Digo, no lo corrieron de su casa, lo corrieron de su trabajo. Lo acosan en la calle y aparte, una forma de manifestar, ¿sí? La inconformidad ante su actitud fue llevarle un mariachi afuera de su departamento. Hubo una manifestación para que viera que lo que hizo estuvo mal. Pero fue una cancelación de su trabajo, de su vida social y de muchos otros elementos. No quedó en las redes sociales. Vamos para lo que sigue. ¿Me ayudan, por favor? Ahora, ante este tipo de cancelación, ante este tipo de reclamos, ¿cuál es la posición de los adultos? Los adultos que estamos viendo con ojos extraños estas nuevas formas en cómo los jóvenes se manifiestan a través de las redes sociales y a través de los videos. ¿Sí? La reacción más común, ¿sí? Ante estas nuevas generaciones que hacen este tipo de cancelación, es decir, son generación de cristal, ¿sí? ¿Por qué? Porque son incapaces de aceptar una observación, se ofenden fácilmente ante las críticas u observaciones. Es decir, son tan sensibles, tan frágiles, que al regañarlos se rompen como si fuesen de cristal. ¿Posición incómoda? Híjoles. Aquí tenemos algo que reflexionar los adultos de manera muy profunda antes de ofendernos y antes de ofender, ¿sí? Por el contrario, las que nos creemos o cuando nosotros creemos
pertenecer a las generaciones de hierro, que son todas aquellas antes del 2000, se forjaron en base al trabajo duro. Ante la desaprobación y la crítica de sus mayores, ellos aguantaron todo. ¿Por qué? Porque la crítica y el rechazo y las injusticias los hicieron ser lo que son el día de hoy, generaciones de provecho que aguantan todo. ¡Qué fuerte! ¿Me ayudan con la que sigue? ¿Pero qué creen? Desafortunadamente, el término de cristal es un término que se utiliza de manera peyorativa, es decir, ofensiva, y cito, porque esta es una cita muy interesante de la publicación del diario Milenio Digital, que dice así: el término de cristal es utilizado de forma peyorativa para referirse a ellos porque son más sensibles ante los problemas. Eso también los vuelve más críticos ante la realidad social a la que se enfrentan, por lo que son menos tolerantes a la injusticia. Y eso es muy bueno, ¿sí? Tenemos que reconocer, adultos que me están viendo y que somos intolerantes, profesores que a veces nos subimos en nuestro pedestal y desde acá arriba, súper fácil juzgar a los demás, cuando a veces se nos olvidó que nosotros también fuimos jóvenes, ¿sí? Resulta que la generación actual, la que está cancelando, es la generación menos machista, es la generación más inclusiva, es la generación menos intolerante a las injusticias, cosa que debemos agradecer todos. Son más expresivos sobre lo que piensan y sobre lo que sienten. En realidad, todo eso es muy positivo. Generaciones de hierro. ¿En realidad debemos aguantar todo? ¿Debemos de callar ante las injusticias? Yo creo que no hay que callar ante todo. Sin embargo, muchos de nosotros, como adultos, estamos ya en la etapa de prefiero tener paz que tener la razón. Y hemos dejado de luchar muchas veces por los que vienen detrás de nosotros. Ahora les pregunto yo, ante todo lo que hemos visto, ¿la cultura de la cancelación es positiva? Híjoles, no es tan sencillo. Vamos por la que sigue, ¿sí? Cada generación, hay que entenderlo, cada generación ha acuñado sus propias formas de cancelación. ¿Se nos ha olvidado? Todos, de una u otra manera, hemos cancelado alguna ideología que no nos ha gustado. Algunas generaciones lo hicieron a través de la música, otros lo hicieron a través de la ropa, otros lo hicieron a través de las manifestaciones, otros lo hicieron a través de la literatura. ¿Sí? Pero cuando había algo que las nuevas generaciones estaban en desacuerdo, lo manifestaban, ¿sí? Pero ojo, todo cambio de valores se cimenta en la negación de los valores anteriormente establecidos por otras generaciones. La negación forma parte de la creación y de la formación de nuevos valores. El problema que estamos enfrentando el día de hoy es que los cambios de ideología de las nuevas generaciones, ¿sí? Las que creemos que son generaciones de hierro, los cambios en realidad no son instantáneos. Los cambios de ideología no son instantáneos. Entonces, las que se consideran generaciones de hierro deben de negociar con la sociedad, con los valores con los que crecieron y aprender a adaptarse a vivir con los nuevos valores, ¿sí? Los valores que están promulgando o están tratando de imponer las nuevas generaciones. ¿Me ayudan con la que sigue, por favor? La cancelación de personajes, de chistes, de discursos y acciones supone en realidad un esfuerzo para toda la sociedad, pero ahora esta cancelación, este esfuerzo, en realidad es más para las generaciones que se consideran de hierro, porque les están moviendo todo su mundo, todos sus valores en los cuales están cimentados, ¿sí? Entonces,
Yo les puedo comentar que en mis clases a mí me ha pasado. Cada vez veo más alumnos que son libres de expresar su forma de pensar y sus preferencias sexuales cuando antes no era tan visto. Y yo no pretendo ofender a nadie, pero digo, ¿cómo le hablo? ¿Cómo le digo? No busco ofender, pero simplemente a veces verlo, híjoles, me cuesta trabajo. Y sé que es parte de su crecimiento y de su ser y que la sociedad está cambiando, pero es algo que choquea. Entonces, yo tengo que hacer un esfuerzo y depende del lugar en el cual estemos, yo tengo que negociar para decir, ok, en este lugar se te va a permitir esto y esto y esto, pero hay límites. Esto y esto y esto, aunque forme parte de lo que tú quieres expresar, no estamos en el lugar adecuado. No te voy a juzgar como persona, pero tenemos que respetar ciertos lineamientos. ¿Me ayudan con el que sigue, por favor? Entonces, tenemos que empezar a negociar. Ahora, esto es lo que nos toca a las generaciones de hierro, pero ¿qué pasa con las nuevas generaciones? Y espero que no me crucifiquen, ahí va también parte de lo que yo considero de las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones han tenido la facilidad y la inmediatez de ser, la facilidad de ser recompensados de manera inmediata, no por hacer esfuerzos, sino por ser simplemente lo que son. ¿Sí? Están acostumbrados a la recompensa inmediata. En este momento me haces caso, mamá. En este momento hablo por teléfono. En este momento voy a hacer esto. Están acostumbrados que todo está tan a la mano que cuando tienen que hacer un esfuerzo para conseguir determinada cosa, se molestan, se impacientan, ¿sí? Y a esto llegamos a otro elemento. La falta de hábito de la lectura y de la investigación profunda de esta nueva generación que tenemos, que son ultra tecnologizados, ¿sí? Nos da lugar a canceladores precoces. ¿A qué me refiero con canceladores precoces? Que son presas de la ofensa fácil. Que más que defender a veces los valores que pregonan, como la inclusión, ante la cancelación inmediata, porque no están recibiendo o no están siendo apoyados en sus valores, inmediatamente cancelan. Y así contradicen sus propios principios. Vean que no es tan sencillo como parece. ¿Me ayudan con la segunda? ¿Con la que sigue, por favor? Entonces, aunque en la actualidad, jóvenes, cambio y cancelación están relacionados, no debemos de confundir cancelación con intolerancia. Cuando la cancelación no es el resultado de un análisis profundo de las acciones que yo estoy haciendo. Entonces, esto aplica no solamente para las generaciones de cristal, estoy hablando para todos, porque nosotros como adultos también inmediatamente cancelamos cuando nos volvemos intolerantes y decimos, ay, no sabe nada, cállate, estás hablando con un adulto. Para adultos y para jóvenes, porque a todos nos inculpe. Antes de caer en el error de la cultura de la cancelación, no hay que olvidar primero que todos tenemos derecho de opinar y de manifestar nuestras ideas, aunque difieran de las tuyas. Todos tenemos derecho de opinar. Adultos, los jóvenes tienen derecho de opinar. Que somos humanos y que cometemos errores, claro. ¿Cuántas personas, ahora sí que aviente la primera piedra, que nunca se ha equivocado en su vida? Quien no ha dicho algo y después se arrepienta. Quien dijo algo y después se dio cuenta de que no estaba informado y que la regó. Todos hemos cometido esos errores. El problema es que cuando se hacen públicos, cuando se viralizan, quedamos en el ojo público y quedamos expuestos no solamente al ciberbullying, sino a la cancelación, ¿sí? No debemos de cancelar por modo, por tendencia. Hay que investigar, hay que leer, hay que ubicar en qué contexto nos encontramos. Otra cosa, reducir la aportación de una persona por un error. Recuerden que una cosa es
lo que dice la persona y otra cosa es la persona. ¿Sí? No podemos cancelar a las personas, pero sí podemos decirle, oye, estás en un error, no estoy de acuerdo contigo, pero no por eso te voy a cancelar. ¿Sí? La cancelación evita el diálogo y la reflexión. Y hay que tomar mucho en cuenta esto. Si nosotros cancelamos, nos cerramos a la posibilidad de conocer otras formas de pensar que nos pueden enriquecer. Pero si nosotros cancelamos e inmediatamente nos cerramos a la posible aportación que pueda tener esa otra persona, que a lo mejor no estoy de acuerdo con ella, pero dentro de su discurso tiene 2 datos interesantes que me puede servir para enriquecer mi propio discurso o mi propia opinión. ¿Me ayudan con la que sigue? Un poco lo que ya les comentaba, ¿no? Cancelar por intolerancia bloquea las puertas del debate, de la controversia, de la reflexión y del diálogo. Acciones que son importantísimas en una sociedad democrática en constante cambio y en evolución. Estamos queriendo cancelar y queremos el mundo, queremos cambiar el mundo como jóvenes que somos. Es cierto. ¿Quieres hacerlo negando los valores anteriores? También esto es un movimiento generacional. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que si llegamos al momento de la civilización en que estamos, es porque hubo cosas importantes y que todavía son válidas, que vienen del pasado, que las podemos adaptar a nuestro futuro, por supuesto, pero hay que dialogar, hay que entrar en la controversia y hay que dialogar, ¿sí? Para poder mediar. Vamos con el que sigue, por favor. Ahora, una vez más, es una reflexión muy personal. Antes de cancelar, hay que considerar lo siguiente. La cancelación es parte de nuestra libertad de elección de contenidos, ¿sí? Yo decido qué deseo consumir, ¿sí? Yo creo que debemos de vender caro nuestro like, ¿sí? Para que la gente produzca cosas de calidad y no se queden solamente en la opinión sin investigación previa. Las conductas que son reprochables deben de ser señaladas para que desaparezcan completamente de acuerdo. Si vamos a cancelar algo, ¿sí? Vamos a cancelar el racismo. Bien lo decía la maestra Angélica Ana Porras, la maestra decía que hay que cancelar el racismo, hay que cancelar la intolerancia. Por supuesto, ¿sí? Eso nos dará un mundo más positivo, ¿no? Donde podamos caber todos. Una cosa es discrepar con las ideas de una persona y otra cosa es cancelar a la persona, ¿sí? Vamos con lo que sigue. Cancelar no puede ser sinónimo de olvidar. Ignorar, ¿sí? Porque quienes olvidan y quienes cancelan están condenados a repetir sus mismos errores. Nos debe de quedar como evidencia. Estoy completamente en contra, por ejemplo, que se cancele Pepe Lebú, ¿sí? Porque tenemos un ejemplo de cómo eran los valores antes de que las mujeres reclamaran y dijeran alto al acoso. Pero ahí tenemos el ejemplo, queda como antecedente. Borrarlo sería olvidarlo y un poco partir de cero, cuando ahí tenemos las evidencias. ¿Me ayudan con la que sigue, por favor? Antes de cancelar, hay que analizar si el boicot a este contenido, ¿sí?, se hace como resultado de un profundo análisis, o lo hacemos por intolerancia, o lo hacemos por frustración. Porque no estás de acuerdo conmigo de manera inmediata como yo digo y te cancelo, ¿sí? Algo que decía mi compañera también. Cuando se acaban los argumentos, inician las descalificaciones o la cancelación. Si yo descalifico, si yo empiezo a ofender, es porque no tengo argumentos, ¿sí? No hay un razonamiento, solo está mi intolerancia. Hay que checar en qué nos encontramos, ¿no? Porque muchas veces la cancelación es meramente emocional.
Y la cancelación no solamente tiene que ver con las redes sociales. ¿Cuántas veces tú has cancelado a una persona en tu vida social? Dices, ¿sabes qué? He decidido dejar de hablarle. Y la cancelas. Y llega un momento que dices, no quiero escuchar absolutamente nada de esta persona. Cuando esa persona quizá tenga mucho que decirte y mucho que aportarte. Vamos por lo que sigue. Si la cancelación se adopta como una vía fácil para solucionar los problemas, puede trascender a la vida personal y podríamos perder experiencias valiosas al escuchar a alguien que piensa diferente a mí. Es un poco lo que ya les comentaba. Si la cancelación trasciende a lo social, podría impedir la reflexión y el diálogo en los momentos importantes de una decisión colectiva. Pensemos en las elecciones. ¿Se cancelaron algunos candidatos últimamente? ¿Sí? Los hemos eliminado porque nos caen mal y terminamos votando por las personas que son influencers, me caen bien, pero no tienen propuestas. Las decisiones colectivas, cuando vienen rodeadas de desinformación y de intolerancia, nos impiden la reflexión para, como sociedad, tomar las mejores decisiones, ¿sí? Cancelar no nos hace inclusivos, al contrario, nos segrega de todos los demás. ¿Me ayudan con la que sigue, por favor? Y por último, y para terminar, ya sé que yo soy muy habladora, disculpen ustedes, pero me parece que es sumamente importante y creo que es la mayor aportación que puedo dar a esta reflexión. Por último, no olvidar que la comunicación, ya sea público-privada, mediática o de cualquier tipo, conlleva una corresponsabilidad. Basta por parte de los medios a decir, yo solamente soy el mensajero. ¿Por qué te enojas si yo publico esta noticia? ¿Sí? La gente puede estar molesta si se vulnera su privacidad. ¿Sí? Ahora, nosotros como consumidores también somos responsables de lo que hacemos con la información que consumimos de los medios de comunicación. Basta de decir, los medios de comunicación son los culpables de todos los males que existen en la tierra y por eso la juventud está tan corrompida. No, es una corresponsabilidad. Y es el caso de Just Stop que quería comentarles. Ayer por la noche, al parecer, fue detenida la youtuber o la influencer Just Stop, que, increíble pero cierto, es importante que sirva como ejemplo para que todos aquellos que tienen el poder de la palabra, que tienen un canal con tantos seguidores, entiendan que hay una responsabilidad muy importante. Entiendo que hay mucha gente que la defiende, pero creo que un poco es defender lo indefendible. Esta chica lo que hizo fue tomar un video de una violación, lo publicó, lo comentó, insultó a la víctima y aparte comercializó porque monetizó ese video. Yo creo que esos comportamientos incluso son de lógica, ¿sí? Hay que pensar antes de emitir un comentario, una ofensa o una opinión y creer que no hay responsabilidad o que no hay influencia en lo que decimos. No importa si es en una conversación entre tu mamá y tu papá, entre tú y tu novio, entre tú y lo que tú digas, es una responsabilidad, ¿sí? Y lo que hagas con lo que te dicen también conlleva una corresponsabilidad. Entonces, si todos tomamos lo que nos corresponde, creo que vamos a tener una mejor sociedad. Ahora sí que me refiero también al tío Ben, el tío Ben de Spider-Man, con un gran poder, como el poder de la comunicación, viene una gran responsabilidad. Y con eso termino. Espero no haberlos dormido. Ahí están las fuentes. Muchísimas gracias. Y esa es mi opinión sobre la cultura de la cancelación. Ojalá les haya gustado.
Híjole, me anda explotando la cabeza, ¿eh? Qué fuerte, porque creo que como dices tú, todo es bonito hasta que nos hablan que pues también es nuestra responsabilidad y esa parte donde pues ya es parte de lo que nosotros tenemos que poner y aportar nuestro granito de arena, es justamente donde empieza como el de, híjole, ya mejor no, ya mejor hay que dejarlo así como esté. Pero bueno, entonces vamos a empezar con nuestra buena sesión de preguntas y respuestas. Estoy aquí monitoreando redes sociales, que también tenemos bastante participación. Muchas gracias. Vamos a ir leyendo por ahí los comentarios de todos. Y no sé si alguien aquí quiera empezar con la participación, los que estamos en el chat de Google Meet. ¿Alguna duda? No se amontone. Ya sé, como que sí, siguen pensando. Veo acá, bueno, conforme iba avanzando la conferencia, Carlos García nos decía, Angélica, está claro que no hay algo correcto y los que atacan realmente son moralmente correctos. Ah, caray, como que está claro que no hay algo correcto. O sea, a lo mejor como que quiere partir de que no hay nada determinado por correcto, o que a lo mejor es subjetivo el correcto para cada quien. Yo creo que esa es la cuestión, ¿no? Que es muy subjetivo lo que es correcto para cada quien, que si somos moralmente correctos, como les mencioné, la cancelación es algo muy subjetivo. Y si bien se puede partir de una causa noble y una causa justa, se pueden tergiversar mucho las situaciones precisamente porque se sacan de contexto. Entonces, como les platico esto del caso de Manuel Cafferty, que una señora así, que el señor tenía la costumbre de hacerlo así, no tenía nada que ver con esto de supremacismo blanco y ¡pum!, lo cancelaron. Y hay muchísimos otros ejemplos. Yo les puedo platicar de una persona muy, muy cercana a mí que incluso perdió su trabajo, la acosaron, le sufrió así odio terrible que hasta tuvo que mudarse de ciudad porque esta persona era gerente en un lugar, la persona reprendió a uno de sus colaboradores, esta persona la grabó, obviamente nada más puso una parte de la grabación donde la situación ya se había acalorado, obviamente lo subió a redes sociales, se sacó de contexto, las personas nada más se fijaron en este pequeño fragmento y bueno, quemaron a esta persona en leña verde, no nada más en redes sociales, sino que incluso hubo quienes investigaron sus cuentas de redes sociales, destruyeron su coche, amenazaron a su familia, una cosa espantosa. Entonces, te digo, las personas luego muchas veces creen que están, pero es que la cancelación es subjetiva y eso es lo peligroso, que se saca todo de contexto. Y ya el incurrir en ataques contra alguien más, dices, entonces eso de moralmente correcto para cada persona, yo estoy bien y yo tengo la razón absoluta, pero hace falta, precisamente como lo decía la maestra Gwen, hace mucho falta uso del pensamiento crítico. Entonces, pues no es moralmente correcto. Digo, cada quien desde su trinchera va a decir, yo estoy defendiendo la causa absoluta, pero ya cuando comienzan precisamente estos ataques y en general la cancelación, yo tampoco estoy de acuerdo con la cancelación porque le quita toda posibilidad a la persona de dar su réplica, ¿no? ¿Y dónde queda la justicia restaurativa? Al final, el cancelado, pues no tiene ninguna posibilidad de aprender o de crecer. Y como dice la maestra Gwen, se cancela la actitud, no la persona, o cuando menos eso tendría que ser, ¿verdad? Entonces, espero, Charly, haber contestado tu pregunta. Muchas gracias. No sé si quieras hacer alguna aportación tú, Wendy. Híjoles, el asunto de la cancelación a mí me hizo mucho ruido porque no conocía el término como tal, pero me pareció muy familiar cuando me di cuenta que cuando éramos o cuando yo era más joven, tenía mis ideas de manera muy radical y sí tenía este asunto de la intolerancia, ¿no? Hacia los adultos, hacia lo que no me gustaba e inmediatamente yo juzgaba y tendía a cancelar. Y lo más triste es que no fue a través de las redes sociales,
pero tendemos a cancelar a las personas y muchas veces esas personas incluso son personas de la misma familia o la cancelación es que es tan triste que no solamente viene en redes sociales, viene en comportamientos que a veces se fomentan en la misma familia porque nos negamos al discurso o a la idea de los otros y nos negamos a negociar. Y es una posición muy incómoda a veces cuando tú tienes que negociar. Les voy a comentar, ya saben, mis alumnos siempre saben que les pongo ejemplos de muy personales, pero espero que les sirva, que sea ilustrativo. Cuando yo era muy chiquita, fui la segunda hija, mi hermano pues estaba celoso, era la niña chiquita, la nueva y demás, ¿no? Entonces, conforme íbamos creciendo, yo era buleada por mi hermano, ¿no? Y me acuerdo mucho que mi mamá me dijo, quítate de ahí, ¿por qué estás ahí con tu hermano? Quítate, aléjate y vas a ver cómo no te golpea. Y lo hice durante 30 años. Y es bien triste porque sí lo hice y me acuerdo que yo en mi momento, yo dije, este es el comportamiento, esta fue la solución, ¿por qué? Porque es cierto, me dejaron de molestar. Pero cuando nos sentamos a la mesa, me doy cuenta que mi hermano es un extraño para mí y nos cuesta mucho trabajo poder entablar una relación de hermanos y echar relajo porque llegó un momento en que yo lo cancelé y creía que estaba súper chido, ¿no? Y así nos pasa con mucha gente. Entonces, fueron 30 años de perder toda la riqueza de una relación de hermanos que pudo ser muy fructífera, ¿no? Y entonces, esto fue muy personal, pero así pensemos en esto en otras circunstancias, en tu trabajo, con tus compañeros, en las redes sociales y todo lo que nos puede perjudicar. Antes de cancelar, siempre hay que ver la posibilidad del diálogo. Es lo que yo. Muchas gracias, Wendy. Tenemos una pregunta más acá en Facebook. Juan Olivares nos dice, ¿cómo podemos evitar caer en el perjuicio a la hora de hacer declaraciones? El perjurio, prejuicio. Perjurio. El perjurio al momento de hacer declaraciones. Pues mira, aquí la cuestión es que pues siempre existe el riesgo de que haya quien no le guste la opinión de quien está hablando. Y eso es cierto, porque puedes dar tu opinión y puede quien diga, no, es que lo que estás diciendo, no. Pero al final, ay caray, pero al final del camino, como que escucho un eco, como que al final del camino aquí de lo que se trata es que si tu opinión parte de la responsabilidad, y eso me gustó mucho que lo remarcó mucho la maestra Wendy, que hay corresponsabilidad, y en este caso que debemos ser responsables de lo que decimos, si parte de la responsabilidad y de una opinión vaya genuinamente con el deseo de aportar, incluso hasta puedes decir que algo no es de tu agrado, pues lo puedes hacer siempre y cuando, pues esto no sea con el afán de nada más aventar provocaciones. Y esto, por ejemplo, ocurre muchísimo en la comedia, que luego, y ya esto ha ido evolucionando también. Y recuerdo mucho una entrevista con un comediante, yo la verdad no consumo mucho su material, se llama Ricardo Farril, yo creo que ustedes lo conocen, que él hizo un chiste acerca de relacionado con pedofilia y al cuate le cayó así, le llovió por todos lados. Y él posteriormente en una entrevista mencionó que, bueno, esto le había ayudado a reflexionar porque es verdad, si vas a hablar acerca de un tema, ¿por qué o para qué vas a hablar del tema o para qué vas a poner la discusión sobre la mesa? Se vale opinar, pero lo que quieres aportar, lo que quieres es provocar, ¿cuál es el objetivo ahí? ¿No? Entonces también es partir un poco de esa parte y te digo, pues, siempre y cuando la aportación sea desde un lugar de respeto. Desgraciadamente creo que van a existir personas que no van a estar de acuerdo, pero creo que el respeto ahí es lo fundamental.
Gracias, Anita. Wendy, ¿quieres compartir algo? A ver si no me equivoco. Leí la definición de perjurio y perjurio es la acción de jurar en falso. Entonces, no sé si lo estoy malinterpretando. Yo creo que simplemente no jures. O sea, yo creo que tenemos que tener bien en claro que nadie tiene la verdad absoluta. Que cada quien tenemos un fragmento de verdad y que nuestra opinión es válida y que dentro de nuestras circunstancias y que dentro de nuestros conocimientos, nuestra opinión puede ser muy válida, ¿sí? Pero que también puede ser una opinión incompleta por no estar informados o porque simplemente no tenemos el suficiente conocimiento para poder entender del todo. No por eso no vas a opinar. Tu opinión es completamente válida. Solamente que hay que entender que no todo el mundo tenemos la verdad absoluta, que tienes derecho a opinar, que los demás tienen derecho a opinar y que todos también tenemos derecho a cambiar de opinión, que a todo mundo nos ha pasado, ¿no? Tú empiezas de una manera súper segura hablando sobre un tema y te empiezan a informar y de repente dices, ¿y ahora para dónde me hago? ¿No? Y cuesta mucho trabajo a veces reconocer que lo que tú estabas completamente seguro, a veces ya no lo es tanto. Reconocer tus errores o cambiar de postura es bien complicado y ahí nos falta a todos trabajar humildad. Yo creo que va por ahí. Sí, creo que también esta parte de, como tú dices, ¿no? Dependiendo independientemente del nivel de formación, el que aceptes que a lo mejor tu pensamiento no es del todo real o que a lo mejor también puedes cambiar de pensamiento si es como de, uy, no, es que no me quiero ver mal, ¿no? No me quiero ver que no estaba pensando yo correctamente. Pero sí tienes razón. Hay otra pregunta más. Angélica, tengo una pregunta. ¿El individuo queda obsoleta en el momento en el que el verdugo atenta contra la propia persona? El individuo queda obsoleto. A lo mejor el individuo queda obsoleto en el momento en el que los verdugos atentan contra la propia persona. El individuo queda obsoleto. A ver, déjame acomodar la pregunta. O igual si nos puede ayudar, Carlos, a reformular la pregunta, mientras tiene también otra pregunta para Wendy. Dice, ¿crees que existe el pensamiento en conjunto? Caray. Creo que cada uno como individuo tenemos nuestros propios pensamientos, pero que podemos coincidir con otras personas que pueden pensar como nosotros, y sí lo creo. Sí creo que podemos tener coincidencias. Yo creo que las coincidencias no son al 100%, pero que de alguna manera de eso se tratan las sociedades democráticas, ¿no? Que ahora sí que la mayoría exprese su deseo y que a pesar de que hay diferencias, podamos tener todos un proyecto en común y miremos hacia el mismo lado y que entendamos que hay ciertos conceptos que como sociedad nos pueden lastimar. Probablemente a mí de manera personal no me importa, pero lo que tú digas sí puede manifestar o puede molestar a los demás, puede causar un perjuicio a los demás y creo que es importante, como las nuevas generaciones lo hacen, o sea, yo admiro eso de las nuevas generaciones porque yo no lo hacía en mi tiempo. Cuando yo veía una injusticia o cuando incluso se cometió una injusticia contra mí, yo era de, ok, me callo y demás, pero las nuevas generaciones no hacen. Entonces hay que reconocerle su valentía. Y creo que las nuevas generaciones están precisamente en ese tenor. Creo que de una o de otra manera todos se pusieron de acuerdo para decir lo que no les parece y lo creo que es muy bueno, que a pesar de que hay diferencias, también hay coincidencias y que son más coincidencias que las diferencias que existen.
Sí, yo Ok. también creo que, perdón. Sí, adelante, adelante. Sí, y fíjate que tienes razón. Esto del pensamiento en conjunto, que podemos coincidir en muchos puntos, pero también podemos discrepar en otros. Y creo que también esto del pensamiento en conjunto, pues también lo podemos ver también en las cuestiones culturales, en lo que para unos va a ser algo correcto, para otros no lo va a ser, para lo que para unos va a ser algo bien visto, para otro grupo también va a ser algo distinto. Entonces, si va por ahí la pregunta, pues sí, puede ser pensamiento en conjunto, aquí que sea algo positivo o negativo, ahí como dice la nana, esa es otra historia, ¿verdad? Y también es salirnos o cuestionarnos, ¿no? Cuestionarnos también cuando estamos, porque a todos yo creo que nos pasa, a todos nos inculcan ciertos valores, ciertas creencias y ciertos pensamientos, ¿no? Incluso. Entonces, cuestionarnos también por qué pensamos lo que pensamos, por qué creemos lo que creemos. Y es ahí cuando vamos a comenzar pues a crecer. Y como bien dijiste, y tienes toda la razón, cambiamos de opinión y estamos en todo nuestro derecho de cambiar de opinión, porque tal vez algo que creíamos o que pensábamos en un momento, ya posteriormente tenemos más información, conocimos otro panorama, vimos otros horizontes y nos damos cuenta que las cosas no eran nada más A o B, o que no nada más eran rojo y blanco o negro, sino que en medio no nada más hay grises, sino que hay un montón de colores. Sí, y además yo creo que también es bien importante pues la diversidad de realidades que estamos viviendo en Claro. México. O sea, creo que anteriormente no se veía como tanta esta variedad, por así decirlo, y como dices, a lo mejor para alguien va a ser correcto por su realidad y para alguien va a ser incorrecto por su realidad. Digo, y lo vemos, por ejemplo, muchos de los estudiantes de Universidad Montreal son educados de una manera conservadora y otros tantos de una manera liberal. Entonces, ese choque que se da también en las aulas también es bastante interesante ver cómo ellos también van descubriendo otro modo u otra forma de ver las cosas. Hay otra pregunta, dice Juan Olivares, tengo otra pregunta. Teniendo en cuenta el presidente actual, él es muy partícipe del discurso y del populismo. Mi pregunta es, ¿creen que la sociedad actual realmente ha perdido el interés de criticar los discursos que no están bien respaldados? Ay, changos, manos. Ups. A ver, ¿quién va primero? Híjoles. Bueno, creo que es bien complicado porque yo creo que en este momento y en este país, si alguien encabeza la cultura de la cancelación, ese es el presidente de la República. Y es muy triste. Es muy triste porque lo hemos visto en las noticias, o sea, el gobernador de Michoacán fue a plantearle y a presentarle sus pruebas sobre las elecciones y lo dejó afuera del Palacio Nacional, ¿no? Y tenemos fotos de él afuera esperando a que le dé audiencia porque lo canceló. Uh-huh. Eso fue lo que hizo, lo canceló. Entonces, yo creo que es un tema bien complicado porque es un presidente al cual lo siguen muchas personas. Pero creo que una vez que ya está en el poder, entiendo que haya tenido sus seguidores, pero una vez que ya está en el poder, creo que debe de ser juzgado y criticado como lo han sido todos los presidentes. Tiene la misma responsabilidad de responder ante mexicanos, tiene la misma responsabilidad de dar resultados y tiene la misma responsabilidad de ver las cifras, criticarlas, analizarlas y darnos buenos resultados antes de decir, yo tengo una información diferente, discúlpame, con permiso. Entonces, yo creo que hubo mucha gente que en un principio creyó en su discurso, pero que sencillamente ha considerado ante la actitud de cancelación del mismo presidente, pues cancelarlo. No, yo creo que llegó un momento en que la gente, después de 2 años que ha estado en el poder, o 3 años, le he perdido la cuenta,
dicen, ¿realmente ante esto tiene sentido o vale la pena ir o reclamar? A lo mejor buscar por otras instancias, ¿no? No es todopoderoso. Hay instituciones en México que son independientes del poder legislativo que representa, del poder ejecutivo, perdón, que representa, y hay otras instancias. Entonces, si el presidente ha cancelado a todo mundo, entonces existen otras vías que no solamente son él. Yo creo que por ahí deberíamos ver las soluciones, ¿no? Híjole, sí. Y sí, tienes razón, porque finalmente digo, es el comandante en jefe, es el líder en México, y no porque sea llamado líder como en Corea del Norte, no, espérense, qué horror, sino porque finalmente es la persona que sí, muchísima gente votó por él y lo puso en donde está, y precisamente como dices, debe ser juzgado por la investidura que él porta. Ahora sí, es el rey de la cancelación en México. Y además mencionan, bueno, algo muy importante que menciona por acá, Juan, que qué onda con la gente que no revisa o que no analiza su discurso. Aquí la cuestión también es que fue muchísima gente la que votó por él, muchísima. Y lo que mencionábamos hace ratito y que tú mencionabas, para la gente es muy difícil reconocer que Fernando tal vez no era lo correcto. Y para mucha gente es muy difícil reconocer que la regó, que tal vez la opción que eligió, que creyó que iba a ser la mejor, pues ya vimos que no lo fue. Entonces, que esta necedad vaya de quedarse, no, es que sí, el presidente y yo lo defiendo y demás. Y luego aparte sí, que el presidente no se le puede contradecir, porque cualquier cuestión que se mencione que no le guste, algún número, alguna marcha, incluso hasta los papás, caray, los padres de familia de niños con cáncer, que son un grupúsculo que nada más quieren venir, que son unos golpistas, ¿no? Entonces, vaya, nos damos cuenta y nos topamos con pared precisamente porque es una persona que distrae la atención. Finalmente no es una persona con la que se pueda dialogar, desgraciadamente es el presidente, pero sí, como bien mencionas, hay otras instituciones, aunque las descalifique, aunque no le gusten, ahí están, y esperemos que también se planten y que tengan el apoyo también de nosotros como ciudadanía para que puedan actuar, porque también eso está muy cañón, que prácticamente es ponerse con Sansón a las patadas. Pero yo creo que sí hay crítica, nada más que eso es verdad. Hay muchas personas que todavía dicen, no, es que el presidente es el mejor, cuando los resultados hablan por sí solos. Bueno, creo que para no desviarnos mucho del tema, volviendo a la cancelación, a mí me gustaría que a lo mejor desde el punto de vista de cada una de ustedes, nos compartieran qué es lo que o lo que tenemos que hacer nosotros como sociedad para, o sea, cómo debemos de irla tratando, cómo debemos de aceptarla, rechazarla, acostumbrarnos, no sé, cómo creen que ustedes deberíamos de empezar a convivir con esta cultura de cancelación. Buen vas. Ok. Buen vas. Antes de iniciar la plática, me puse a leer un artículo de una universidad donde inicia el artículo diciendo que la cancelación o la palabra cancelación es un neologismo, lo cual creo que es un completo error. No es un neologismo, no es algo nuevo. Yo creo que más bien la palabra ha sido enriquecida con un nuevo significado, ha sido enriquecida con un nuevo fenómeno, como está sucediendo con Internet, que hay muchas palabras que están siendo resignificadas, como el famoso hashtag, que yo lo conocía como gato, ¿sí? Como gato, y de repente se convirtió en otra cosa. Y creo que es una tendencia
Creo que es una tendencia llamarle cancelación a esta cultura. Creo que va a pasar y creo que lo vamos a entender más adelante en todas su dimensión. A los medios de comunicación y sobre todo en las redes sociales, cada vez existen nuevos fenómenos, cada vez existen nuevas situaciones, nuevas para todos, nos estamos enfrentando a ellas y les están poniendo nuevos nombres, pero no todas llegan para quedarse. Entonces yo creo que la palabra cancelación como tal no va a seguir, o sea, a lo mejor va a seguir por unos años, pero después se le va a dar otro nombre de acuerdo a las dimensiones que debe de tener, ¿no? Esa es la primera. Y la segunda, yo creo que como sociedad nos vamos a ir acostumbrando a estos nuevos fenómenos y nos va a empezar a caer el 20 de que cancelar no es resolver los problemas. Yo creo que como sociedad nos vamos a dar cuenta que siempre va a ser mejor el diálogo que cancelar y evitar a los otros que buscar la forma de resolver los problemas a través del diálogo y la reflexión. Eso es lo que yo pienso. Gracias, Wendy. Anita. Bueno, sobre esto de la cancelación, yo creo que es un momento, igualmente como bien dice, como los momentos que ocurren, nada más que este es un momento cuando muchas voces que paradójicamente no tenían voz, o bueno, precisamente no tenían voz, se dieron cuenta que había una plataforma una plataforma donde hacerse escuchar, y esta plataforma fueron las redes sociales. Por ejemplo, les platiqué sobre el movimiento de Black Lives Matter, pero también, por ejemplo, el movimiento Me Too, que tomó fuerza más o menos por allá de 2014, cuando se destaparon todos los actos de acoso, violación, etcétera, etcétera, por parte de Harvey Weinstein y una serie de actores, etcétera, etcétera. Todo esto en Hollywood. Se mediatiza precisamente porque son personas públicas, pero finalmente digamos que como que cada sector de la sociedad comenzó a decir, como el mismo nombre lo dice, yo también, a mí también me pasó. Aquí en México el movimiento Me Too surge más o menos como por ahí en 2017, cuando a una chica comediante, ella se atreve a denunciar a su acosador, que resulta ser otro comediante muy famoso que era Freddy el Regio. Él fue su maestro y todo. Entonces ella lo denuncia. En ese momento, cuando ella pone la denuncia, le llovió así espantoso, las redes sociales así, ay sí, pero tú bien que lo buscaste y demás, pero así como le llovió, encontró un tremendo grupo de apoyo, y a raíz de su denuncia, muchas otras personas se atrevieron a hablar. Entonces, después de todo esto, más o menos hace como una semana o dos, este comediante finalmente reconoció que sí, que él había acusado sexualmente a esta chava. Ahora sí que reconoció el error. Y la cancelación es esto, estamos en este punto donde está así como volcán en erupción, así de donde todo el mundo está vuelto loco y de, sí, hizo mal, cancélenlo, ay, me vio feo, cancelado. Entonces, está así como esta olla, como les digo, de vapor, así explotando. Y eso es lo que ocurre cuando ya estamos en un momento en el que hay tan precisamente de esta radicalización. Llega un momento en el que todo se va a ir tranquilizando, porque precisamente a raíz de todo esto, que sí es así como que muy álgido, muy estruendoso, pues es mucho, va a llegar un momento que se va a llegar a un equilibrio. También creo que vamos a llegar a un momento en el que vamos a llegar a un equilibrio, que siempre vamos a estar, o que vamos a llegar así como que el momento en el que ya no va a pasar nada. Imposible, somos un mundo muy grande con muchísimas personas y somos muy complejos. Sin embargo, creo que sí vamos a llegar a una evolución, como se los mencioné hace rato. Evolucionamos como sociedad y nos damos cuenta que cosas que ocurrieron en el pasado pues no estaban bien. Igualmente, lo que ocurre aquí es que sí, se deben señalar los errores. Uno, para que el agresor o la persona se haga consciente de que lo que hizo pues no estuvo bien.
Y dos, también para poner a salvo a las personas que podrían ser potenciales víctimas. Pero precisamente no se trata así como que, ¡ay, cancelado!, sino cancelar la actitud y que exista, este es un término jurídico, se llama justicia restaurativa, para que la persona tenga la oportunidad de saber en qué demonios estuvo mal. Y como el caso que les platiqué de este chavo Freddy el Regio, y él mismo lo platica en un video que puso en su canal de YouTube, que él se dio cuenta tras años de terapia, tras reflexionar e indagar dentro de sí mismo en qué estuvo mal, se dio cuenta en un momento que dijo, en la torre, lo que hizo no estuvo mal, estuvo re mal, pero finalmente se dio cuenta. Y creería, y creo que eso sería lo deseable, que las personas que pues ahora sí que llegan a tener este tipo de actitudes o que incurren en estas situaciones, se den cuenta de que realmente no es nada más señalarlos por señalarlos, sino que esto que en algún momento hicieron trae una consecuencia negativa para alguien más, o trae un daño para alguien más, o para un grupo, etcétera. Porque las palabras también son muy poderosas. J.K. Rowling, que hizo comentarios transfóbicos, llegaron a oídos de Donald Trump y aventó hacia atrás toda una ley precisamente que iba a favor de los derechos de las personas trans. O sea, las palabras también tienen muchísimo peso. Entonces les digo, estamos en un momento donde todo está explotando, vamos a llegar a un momento en el que vamos a evolucionar y probablemente las broncas van a ser otras y ya no nos estemos así desgreñando como en este momento lo estamos haciendo a través de redes sociales. Como dice la maestra Wendy, quienes se sienten intocables, que ya vimos que no lo son todos, va a llegar un momento en el que esto se va a tener que legislar y se van a tener que poner reglas. Y que precisamente en este momento estamos viendo y son lecciones que debemos tomar para ver que en realidad el pretender que alguien no existe o que algo no ocurrió, pues en realidad no va a sanar y no nos va a hacer crecer. Al contrario, es tomar lecciones de lo que vamos a hacer en el futuro. Sí, completamente cierto. No sabíamos, no había cultura de cancelación hasta que no supimos que podíamos cancelar y que juntos jalamos más parejo, dice Bolotov. Pero qué bueno, oigan, sí, no, qué fabuloso. Ya nos aventamos casi 2 horas y podremos aventarnos otras 2 más, pero también vamos a cerrar un poquito. No sé si alguna de las dos quisiera cerrar con algo, únicamente despedirse y agradecer. No, nada más comentarles que estoy de acuerdo. Yo siento que sí va a desaparecer la palabra como tal, cancelación, pero sí estoy de acuerdo con la maestra Angélica que como sociedad estamos en constante cambio, ¿no? Entonces, a lo mejor ahorita es la cancelación, ahorita es el movimiento Me Too, ahorita es el movimiento, ahorita es Just Stop, no sé. Más adelante van a venir otras situaciones y probablemente vayamos a encontrar otros medios por los cuales como sociedad nos hagamos escuchar. Pero yo sí estoy de acuerdo también con la legislación de Internet, porque hablando de cambiar de opinión, en un momento yo sí decía, no, ¿por qué? No lo legislen, la libertad total para la expresión. Y nos dimos cuenta que sí es importante, ¿no? Que sí es importante que haya límites, porque no eres tú y tu soledad, eres tú y todos los personas que tú puedes tener a tu alrededor y la forma en cómo puedes mejorar la vida de otras personas o cómo las puedes perjudicar. Y yo insisto, ya para cerrar y despedirme, que creo y sigo creyendo, y es algo que yo les trato de enseñar mucho a mis alumnos, la comunicación es una corresponsabilidad. No porque estemos en medios de comunicación, somos solamente los mensajeros y con eso solamente, yo solamente publico lo que me dijeron. No. De hecho, yo siempre les dejo una pregunta y les digo, piensa en esto. Si tú tuvieras la información y la capacidad de decir al mundo que mañana se acaba el mundo, ¿lo harías o no lo harías? Piensa en las consecuencias antes de tomar la decisión, porque la tentación es muy grande, ¿sí? ¿Cómo crees que la gente va a pasar los últimos días de su vida
con la información que tú les puedes dar. Y la intención es, ante la información que tú tienes, siempre reflexionar y saber que es una corresponsabilidad. Sí, con eso yo termino y muchísimo gusto, fue muy interesante. Gracias, Wendy. Anita. Igualmente, muchísimas gracias por el espacio, por el tiempo. Coincido con Lupita, nos podemos echar aquí otras 2 horas, con café, agüita y todo. Claro. Y reiterar que más que cancelar hay que hacernos responsables también de lo que decimos. Coincido mucho con esto de la corresponsabilidad en la comunicación, que saber que los mensajes que emitimos no se quedan nada más así, sino que eso que decimos puede perjudicar o hacer crecer a alguien de una forma en la que nosotros no nos imaginamos, ¿verdad? Y bueno, finalmente tenemos estas plataformas, utilicémoslas de manera responsable y vaya, sin miedo a la cancelación, al contrario, con responsabilidad siempre. Y muchísimas gracias a todos por haber estado aquí, a todas por haber estado aquí. Y qué gusto haber compartido estas horas con ustedes. Me dio mucho gusto verlos también. Sí, gracias también a la maestra Cecilia por juntarlas a ustedes. Cuando me mandó la propuesta, dije, oh por Dios, me va a explotar la cabeza. Wendy y Anita Borras juntas, y sí, en efecto. Muchísimas gracias a la maestra Cecilia por juntarlas, a Universidad Montreal por el espacio. Creo que siempre es muy importante. A todos nuestros chicos de redes sociales estuvieron muy activos, muy geniales, muy respetuosos, como siempre, una gran comunidad. Centro de Medios por la cobertura. A todos, muchas gracias. Nos vemos en la próxima emisión de Genios Nocturnos. Descansen. Gracias. Y ya no vayan a cancelar nada, por favor. Gracias y saludos a todos. Gracias por haberse conectado. Igualmente. Nos vemos. Buenas noches.